Hola, mi nombre es Gina Vargas Hurtado, soy estudiante de la Escuela Superior de Administración Pública y el día de hoy hablaremos acerca de la teoría clásica de las organizaciones. Con el fin de dar claridad a unos conceptos y aportaciones que cada autor hizo y haciendo aclaración del marco histórico por el que estos autores pasaron, los cuales los llevaron a pensar de esta manera y hacer este tipo de aportaciones valiosas para la evolución de lo que hoy entendemos como teoría de las organizaciones, administración pública y también pues enmarcar las pautas que dieron paso a la distribución o especialización o diferentes modos de pensar que se tenían con respecto a las organizaciones. Como primer momento vamos a hablar un poco del management del siglo XIX, del contexto político y económico por el que pasaba esta época y por el que pues van a estar atravesados estos autores. Los autores que vamos a mencionar, que vimos a lo largo del semestre, y bueno, un tanto más que verlos, son parte de lo que se conoce como la teoría clásica, porque pues es lo más relevante. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de Henry Metcalfe, segundo, pues de Frederick Taylor, tercero de Henry Fayol, cuarto vamos a hablar de Mary Parker Follett. Un poco para empezar, entonces vamos a hablar acerca de lo que sería la teoría clásica. Esta teoría clásica va a estar enmarcada por el entendimiento uno de lo que es la administración pública. Digamos que para esta época se entendía que la administración pública era como estudiar el Estado, cómo estaba compuesto el Estado y su discusión, digamos, opuesta o heterodoxa iba a estar enmarcada en que no, la administración pública va un poco más allá. También de que era un momento histórico en el que en los modos de pensar se entendía de que todo debía sustentarse a base de experimentación, que por medio de la experimentación o de ciertos, digamos, actitudes, capacidades, eh, iban a ser como mella en como la evolución de los procesos sociales, económicos, políticos por los que se atravesaba. Vamos a hablar de unos principios que todos los autores, digamos, que van a fijar para sí, digamos, desde su lógica, desde su visión, unos principios con respecto, pues, a lo que es la teoría de las organizaciones. También vamos a entender de lo que sería, pues, un poco el contexto económico, ya un poco para hablar del management. Pues se refería es a una forma de hacer de lo que sería dirigir, organizar, coordinar, y un poco las lógicas de lo que se entendería como la administración. Hay que hacer aclaración de que existe administración pública, como ya aclaré, pero también existe la administración privada, como pues que a lo largo del tiempo pues ha tenido transformaciones, especificaciones de lo que pues cada uno es. Entonces, vamos a hablar de que para este siglo XIX habían principalmente unas necesidades abundantes, pero también un emergente crecimiento de expansión por también las lógicas de digamos, la migración de las personas a, digamos, lugares sí, rurales, el ámbito de la ciudad, de la urbanización. Y estas lógicas creaban necesidades muy, digamos, relevantes en términos de problemas de satisfacción de las lógicas de la economía para esa época, que era
enmarcado en la producción, en un, digamos, primer momento de un sistema capitalista, pero pues digamos en expansión. Es más en la lógica de producción de las fábricas, eh, sí, de la consolidación de organizaciones o corporaciones. Entonces, un poco la organización se va a entender en este sentido de que es pues como un escenario eh, de, de experimentación. Entonces, con base en esto, también se va a hablar un poco de la ciencia administrativa. Y la ciencia administrativa, pues, va a ser un factor, digamos, característico de la teoría clásica, ya que este, pues, se basa en la observación y en el registro de todas las, digamos, actividades y dinámicas que estos escenarios tenían de lo, pues, que ya dije anteriormente, que es la producción, y el trabajo y el capital humano. Bueno, este concepto no, como tal en esta época no existía, sino se hablaba un poco de la influencia que tuvo Adam Smith con su aporte de la división del trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Para este momento vamos a hablar de Frederick Taylor, que hizo unas aportaciones y que a él se le considera como el papá de la ciencia administrativa. Él nos habla de unos principios causales que generan como unos efectos, pero que son necesarios para entender pues lo que es una organización. Estos principios son el método científico, la selección científica, el acoplamiento del obrero y la división del trabajo, como pues mencioné anteriormente. ¿Esto por qué es relevante? Estos principios van a ser relevantes en la medida en que se entiende que dentro de una, digamos, fábrica que fue pues el escenario en donde este autor se movió, eh, las tareas que cada individuo hace son aportación directa a los fines de la organización. Entonces, digamos, como había un poco un desorden por la urbanización, es decir, por esa necesidad de tener trabajo, pero el abundante trabajo no era sinónimo de que habían unos roles, funciones, digamos, ya marcados, definidos para estas fábricas y estos lugares. Entonces, digamos que su tarea o su enfoque estuvo determinado en que en estudiar los tiempos digamos, de lo que un obrero podía demorarse en producir algo, un objeto, o bueno, en el lugar en donde él trabajara. Y esto, digamos, él iba haciendo a medida pues del estudio del tiempo, porque el tiempo va a ser una marca muy relevante para este autor, porque el tiempo va a generar un aspecto que, digamos, alcanza a, a satisfacer, bueno, a suplir o en la búsqueda de este objetivo que, digamos, tiene la ciencia administrativa y es buscar la eficacia y la eficiencia. Un poco estas lógicas también la van a tener otros autores, es decir, un poco el fin de una organización o de la administración en la organización es la eficiencia y la eficacia. Entonces, digamos, como primer momento, el tiempo va a ser relevante porque a menor tiempo en producir algo me va a generar la posibilidad de hacer más, de producir más. Es decir, de si se hace con un individuo, pues obviamente se va a aplicar después hacia toda la producción. Como segundo momento, pues también es relevante entender que todas estas cosas había que, digamos, contenerlas, escribirlas, tenerlas por escrito o manifestarlas a través de un método para que pues pudieran quedar
pautadas y marcadas pues a lo largo del tiempo, y esto iba a ser pues trascendental en la transformación de la organización en términos de la coordinación de la organización y de la delegación de funciones. Es decir, si ya se entienden o se tienen contenidas, como que eso va a marcar ciertas tradiciones, y esto va a ser pues un factor como importante, relevante para entender la administración. Esto que acabo de mencionar antes lo hizo Metcalfe desde su rango como pues un alto cargo de la milicia. Este era un autor pues de la milicia, pero su preocupación dentro de ese cargo directivo fue el de tener en cuenta de que había que organizarse. Entonces él creó unos mentefactos en donde pues se tuviera en cuenta como la información relevante en términos de costos, de los trabajadores, de la división del trabajo, de cómo iban a estar enmarcados estas lógicas, y eso pues hizo una aportación pues trascendental para la sociedad. El otro autor que vamos a hablar es acerca de Henry Fayol. Él hizo las aportaciones de unos principios que hablaban también un poco de estas dinámicas, y asimismo, pues como para concluir, me interesa hablar de Mary Parker Follett. Ella era más una socialista, pero como estaban en esas lógicas, ella hizo unas aportaciones a la administración en términos un poco más humanistas, pero todas estas personas son relevantes en la medida en que eh, pudieron darle un sentido racional con orientación a la organización, porque permitió dar como inclusión a métodos científicos en términos de el alcance o el objeto de la ciencia administrativa es la eficiencia y la eficacia. Para mí es esto. Y por último, pues nada, esto es como lo que iba a hacer en reflexión con estos autores. Muchas gracias.